La guerra en Ucrania y Rusia es un conflicto complejo y en curso, que ha tenido consecuencias de gran alcance. En este vídeo, proporcionaremos una explicación detallada de los eventos y factores clave que han dado forma a este conflicto. Las raíces del conflicto se remontan a la caída de la Unión Soviética en 1991. A medida que Ucrania obtuvo su independencia, surgieron tensiones entre quienes buscaban vínculos más estrechos con Europa y quienes favorecían mantener fuertes vínculos con Rusia. En 2013, Ucrania se enfrentó a una gran crisis política cuando su entonces presidente, Viktor Yanukovych, rechazó un acuerdo comercial con la Unión Europea. Esta decisión provocó protestas generalizadas, conocidas como el movimiento Euromaidán, que exigía una integración más estrecha con Europa. El movimiento Euromaidán condujo a una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, y al eventual derrocamiento de Yanukovych en febrero de 2014. Este vacío de poder creó una oportunidad para que Rusia interviniera en Ucrania. En una medida ampliamente condenada por la comunidad internacional, Rusia anexó Crimea, una región en el sureste de Ucrania con una importante población de habla rusa. Esta acción encendió las tensiones entre Ucrania y Rusia, que escalaron hasta convertirse en un conflicto a gran escala en el este de Ucrania. El conflicto en el este de Ucrania involucra principalmente a grupos separatistas prorrusos y al gobierno ucraniano. Los grupos separatistas, con el apoyo de Rusia, han buscado establecer repúblicas independientes en las regiones de Donetsk y Luhansk. El gobierno ucraniano, por otro lado, ha luchado para mantener su integridad territorial y restablecer el control sobre las áreas controladas por los separatistas. Este conflicto ha resultado en miles de muertes y ha desplazado a millones de personas. La guerra en Ucrania también ha tenido importantes implicaciones geopolíticas. Ha tensado las relaciones entre Rusia y Occidente, con Estados Unidos y la Unión Europea imponiendo sanciones económicas a Rusia en respuesta a sus acciones en Ucrania. El conflicto también ha puesto de relieve tensiones más amplias entre la OTAN y Rusia. La OTAN ha aumentado su presencia militar en Europa del Este como elemento disuasivo contra una mayor agresión rusa, lo que genera preocupaciones sobre una nueva guerra fría entre la OTAN y Rusia. A pesar de los múltiples ceses del fuego y acuerdos de paz, el conflicto en Ucrania ha persistido. Los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015, tenían como objetivo establecer un camino hacia una resolución pacífica, pero no se han implementado plenamente. La guerra en Ucrania ha tenido un profundo impacto humanitario. Los civiles han sufrido mucho como resultado del conflicto, con desplazamientos generalizados, daños a la infraestructura y crisis humanitarias en las zonas afectadas. El conflicto también ha afectado la economía de Ucrania, con las regiones afectadas por la guerra experimentando un importante declive económico. El costo de reconstruir y apoyar a las poblaciones afectadas ha puesto a prueba los recursos del gobierno ucraniano. La guerra en Ucrania y Rusia es un conflicto complejo y multifacético que continúa evolucionando. Requerirá esfuerzos diplomáticos sostenidos, cooperación internacional y un compromiso para encontrar una resolución pacífica a fin de poner fin al sufrimiento y la inestabilidad en la región. Comprender las complejidades de este conflicto es crucial para comprender sus implicaciones a largo plazo y encontrar formas de apoyar la paz y la estabilidad en Ucrania y la región en general. Para comprender plenamente las complejidades de la guerra en Ucrania y Rusia, es esencial profundizar en los acontecimientos clave y los acontecimientos en curso a raíz de la anexión de Crimea y el posterior conflicto en el este de Ucrania. La región ha sido testigo de una serie de acontecimientos significativos que han dado forma al curso de la guerra. El conflicto en el este de Ucrania se ha caracterizado por intensos combates entre las fuerzas armadas ucranianas y los grupos separatistas prorrusos. Ambas partes han participado en operaciones militares, lo que ha provocado numerosas bajas y grandes daños a la infraestructura. El conflicto también ha estado marcado por acusaciones de abusos contra los derechos humanos, incluidos informes de víctimas civiles, detenciones arbitrarias y torturas. Estas violaciones han sido ampliamente condenadas por organizaciones internacionales, y han exacerbado aún más la crisis humanitaria en la región. A medida que se ha desarrollado la guerra, se han alcanzado varios acuerdos de alto el fuego en un intento de detener la violencia y encontrar una resolución pacífica. Sin embargo, estos acuerdos han sido frágiles, frecuentemente violados y no han lograr un cese duradero de las hostilidades. La guerra en Ucrania no se ha limitado a las regiones orientales. Se han producido diversos incidentes en todo el país, con enfrentamientos entre grupos nacionalistas y separatistas, así como conflictos entre diferentes comunidades étnicas y religiosas. La guerra también ha tenido implicaciones geopolíticas significativas. Ha tensado las relaciones entre Rusia y Occidente, lo que ha llevado a un deterioro de las relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones económicas a Rusia. Esto ha alimentado aún más las tensiones entre las dos partes. En respuesta al conflicto, Ucrania ha buscado vínculos más estrechos con la Unión Europea y la OTAN. El país ha implementado una serie de reformas destinadas a fortalecer sus instituciones democráticas, mejorar sus capacidades militares y alinearse con los estándares occidentales. occidentales. Sin embargo, el conflicto no ha sido impulsado únicamente por las ambiciones de Ucrania y Rusia. La guerra ha atraído la participación de actores externos que han brindado apoyo a ambas partes. Esto ha complicado los esfuerzos para lograr una resolución pacífica y ha prolongado el conflicto.
Rusia ha sido acusada de brindar apoyo militar a los grupos separatistas en el este de Ucrania, incluido el suministro de armas, entrenamiento y personal. Estas acusaciones han sido fuertemente negadas por Rusia, que en cambio ha afirmado que está apoyando los derechos de las poblaciones de habla rusa en Ucrania. Por otro lado, Ucrania ha recibido asistencia de varios países occidentales en forma de equipo militar, entrenamiento y ayuda financiera. Este apoyo ha tenido como objetivo reforzar las Fuerzas Armadas ucranianas, y fortalecer su capacidad para defender su soberanía. El conflicto en Ucrania también ha tenido implicaciones significativas para la economía tanto de Ucrania como de Rusia. Ucrania ha luchado con una severa recesión económica, con la guerra exacerbando aún más las ya desafiantes condiciones económicas en el país. El conflicto ha perturbado el comercio y la inversión, dañado la infraestructura y provocado el desplazamiento de empresas y trabajadores. Los desafíos económicos que enfrenta Ucrania se han visto agravados por cuestiones como la corrupción, la falta de reformas y las preocupaciones de seguridad en curso en el país. Mientras tanto, Rusia también ha experimentado repercusiones económicas como resultado de la guerra. La imposición de sanciones por parte de los países occidentales ha ejercido una presión significativa sobre la economía de Rusia, limitando el acceso a los mercados internacionales e impidiendo el crecimiento económico. La guerra en Ucrania también ha tenido importantes consecuencias ambientales. El conflicto ha resultado en daños a la infraestructura, incluidas centrales eléctricas, instalaciones industriales y refinerías de petróleo, lo que ha provocado contaminación ambiental y el riesgo de desastres ecológicos. El conflicto en curso ha creado inmensos desafíos para las poblaciones afectadas en Ucrania. El desplazamiento ha sido un problema importante, con millones de personas obligadas a huir de sus hogares como resultado de los combates. Estos desplazados internos enfrentan numerosas dificultades, incluida la falta de vivienda adecuada, el acceso limitado a servicios básicos y futuros inciertos. La guerra también ha tenido un profundo impacto en el bienestar psicológico de las personas en Ucrania. La presencia constante de violencia, miedo e incertidumbre ha pasado factura a la salud mental de la población, particularmente entre los niños y otros grupos vulnerables. A pesar de los numerosos obstáculos y la complejidad del conflicto, se han realizado esfuerzos continuos para llegar a una resolución pacífica. Se han llevado a cabo negociaciones diplomáticas a varios niveles, en las que participan Ucrania, Rusia y mediadores internacionales. Sin embargo, encontrar una solución duradera al conflicto sigue siendo una tarea de enormes proporciones. Los diferentes intereses, los agravios históricos profundamente arraigados y las consideraciones geopolíticas han hecho que el camino hacia la paz sea un desafío. En los últimos años, ha habido algunos signos de progreso, con una reducción de la intensidad de los combates, y un compromiso con medidas de reducción de tensiones. La aplicación de los acuerdos de alto el fuego, aunque frágil, ha contribuido a una calma relativa en determinadas zonas. La guerra en Ucrania y Rusia es un conflicto multifacético, influenciado por factores históricos, políticos, económicos, culturales. Es un testimonio de las complejidades de las relaciones internacionales, y los desafíos inherentes a la resolución de conflictos de esta naturaleza. A medida que la guerra continúa, es imperativo que la comunidad internacional siga comprometida, brindando apoyo a los afectados y trabajando activamente para lograr una resolución pacífica. Solo a través de esfuerzos diplomáticos sostenidos, y un compromiso para encontrar puntos en común podrá la guerra en Ucrania y Rusia llegar a su fin. El impacto de la guerra se extiende más allá de las fronteras de Ucrania, y Rusia sirve como recordatorio de las devastadoras consecuencias de los conflictos, y destaca la urgente necesidad de cooperación y diálogo internacionales para prevenir futuros conflictos y promover la paz. El camino hacia la paz puede ser largo y estar plagado de desafíos, pero la búsqueda de una Ucrania pacífica y estable es esencial para el bienestar de su pueblo, y de la comunidad mundial en general. Esperemos que algún día, la guerra en Ucrania y Rusia sea recordada como un capítulo doloroso de la historia, eclipsado por un futuro de reconciliación, prosperidad y paz duradera.